Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, una que revela cómo el poder verdadero no siempre levanta espada, sino que se inclina en silencio para desarmar la violencia antes de que nazca. Desde los corredores del cielo fui enviado a narrarte lo que los hombres repiten sin comprender, la vida de Abigail, mujer de discernimiento, esposa de un hombre cruel y portadora de un favor de Dios que salvó sangre antes de que fuera derramada. Escucha con atención, porque en sus pasos se esconde un juramento escondido que sigue vivo en tu tiempo. Abigail vivía entre abundancia y tensión, rodeada de rebaños y sirvientes, pero unida por pacto a Nabal, hombre duro de corazón, rico en bienes y pobre en sabiduría. En aquella casa reposaba una maldición silenciosa, no pronunciada con palabras, sino con actitudes, desprecios y decisiones tomadas sin temor al Altísimo. Ella lo sabía, porque la mujer prudente discierne lo que el necio ignora, y su espíritu percibía que la necedad constante siempre llama a la violencia como consecuencia. Mientras David huía como perseguido, aún no coronado, pero ya ungido, sus hombres protegían los campos de Nabal como un muro invisible. Ninguna oveja faltó, ningún pastor fue herido, y el favor de Dios reposó sobre aquella protección silenciosa. Pero cuando David pidió alimento en tiempo de esquila, Nabal respondió con burla, negando honor al ungido y despreciando al instrumento que Dios ya había elegido. En ese instante el aire cambió, y el cielo contuvo el aliento. La necedad masculina, cuando se enraiza en orgullo, no solo insulta al hombre, sino que desafía al propósito divino. David, herido en su honra, tomó la espada, y 400 hombres lo siguieron, no para dialogar, sino para ejecutar justicia con sangre. Lo que Nabal no vio, Abigail lo percibió sin que nadie se lo dijera. Los criados corrieron hacia ella, porque sabían que en su palabra había vida y salvación, y que su liderazgo no necesitaba trono para ser real. Abigail no pidió permiso a la necedad para obedecer a la sabiduría. Preparó pan, vino, carne, tortas y pasas, no como simple ofrenda, sino como acto profético. Cada carga sobre los asnos era una súplica silenciosa para detener una masacre innecesaria. Ella entendía algo que pocos entienden: prevenir la violencia es más poderoso que vencerla. Su corazón no ardía de miedo, sino de responsabilidad espiritual. Cuando Abigail descendió del monte y vio a David, se inclinó hasta tocar la tierra. No fue humillación, fue autoridad revestida de mansedumbre. Tomó sobre sí la culpa que no había cometido y habló palabras que desarmaron el furor del futuro rey. Le recordó su llamado, su destino, y el Dios que pelea sin necesidad de venganza humana. Allí actuó como mediadora, como pacificadora, como sombra de aquel Mesías que siglos después diría: bienaventurados los que hacen la paz. David escuchó, y al escuchar fue sanado. La sangre se detuvo en la mente antes de manchar la tierra. Reconoció que Dios había enviado a Abigail para guardarlo del pecado, y bendijo su discernimiento. Así el favor de Dios se manifestó a través de una mujer que supo hablar cuando callar habría sido muerte. En ese instante, Abigail salvó a su casa, a David y a generaciones futuras sin empuñar espada alguna. Cuando regresó, Nabal celebraba como rey sin trono, ebrio de vino y de sí mismo. Abigail esperó hasta el amanecer para hablar, porque la sabiduría también conoce los tiempos. Al oír la verdad, el corazón de Nabal se secó como piedra, y días después cayó bajo el peso de su propia necedad. No fue Abigail quien lo juzgó, fue Dios quien cerró el ciclo. Así comenzó una historia que no termina en este punto, porque Abigail no solo evitó una tragedia, sino que se convirtió en señal eterna.
En ella se revela que Dios levanta liderazgo femenino para preservar vida, corregir rumbo y anunciar redención, y que cuando la sabiduría habla, incluso la violencia más decidida puede detenerse al borde del abismo. Aquí no termina todo, porque lo que sigue revela verdades que pocos se atreven a pronunciar, y el cielo aún no ha terminado de hablar. Lo que ocurrió después no suele contarse en voz alta, porque revela una verdad incómoda, que muchas veces la salvación entra por la puerta que el orgullo dejó abierta. Abigail guardó silencio mientras la muerte rondaba su casa, y ese silencio no fue pasividad, fue vigilancia espiritual. En la noche, mientras Nabal dormía sin conciencia del abismo que había rozado, el cielo escribió un decreto invisible, porque cada acto de sabiduría deja testigos en lo alto aunque nadie lo aplauda en la tierra. Pocos se atreven a decir que Abigail no solo salvó a su familia, también salvó el linaje del rey que aún no reinaba. Si David hubiese derramado sangre injusta aquel día, su trono habría nacido manchado, y el favor de Dios se habría oscurecido por una culpa innecesaria. Pero una mujer entendió antes que todos que la verdadera guerra no siempre se libra con armas, sino con palabras pronunciadas en el momento exacto. Aquí hay algo que casi nadie explica. Abigail leyó el futuro sin necesidad de profecía verbal. Cuando habló a David, no apeló a su ira ni a su debilidad, sino a su identidad. Le recordó quién era cuando nadie lo reconocía todavía. Esa es la forma más profunda de liderazgo, llamar al otro por el nombre que Dios ya pronunció sobre él. Por eso David no la vio solo como mediadora, sino como mensajera del cielo. Detente un momento, porque si esta historia ya está removiendo algo dentro de ti, es porque no es solo pasado. Si deseas seguir escuchando narraciones profundas de la Biblia, de personajes que no se cuentan de forma superficial, este es el momento de apoyar este contenido. Dale like y suscríbete ahora mismo al canal Renacer Espiritual, porque cada interacción permite que estas verdades lleguen a más corazones sedientos de revelación. Quédate hasta el final, porque lo que sigue cambia por completo la forma en que entiendes el poder, la fe y el propósito. Cuando Nabal murió, no fue simplemente un castigo, fue una liberación. Abigail quedó libre de una unión marcada por la necedad, y Dios no tardó en mostrar que Él mismo honra a quienes honran la vida. David envió mensajeros, no como conquistador, sino como hombre que reconoce virtud. Abigail aceptó, no por ambición, sino porque entendió que su destino estaba ligado a algo mayor que su propio dolor pasado. En esa unión hay un eco profético que apunta mucho más lejos. Abigail se convirtió en esposa del rey que aún huía, compartiendo desierto antes que palacio, persecución antes que corona. Allí se revela un misterio que conecta con Jesús. El verdadero liderazgo acompaña en el proceso, no solo disfruta del resultado. Así como la iglesia acompaña al Cristo rechazado antes de reinar con él, Abigail caminó con David antes de verlo en el trono. Muchos ignoran que Abigail vivió la transición más difícil, pasar de casa opresiva a promesa incierta. No cambió una cárcel por comodidad inmediata, sino por un llamado que exigía fe. Esa es la diferencia entre huir del dolor y obedecer al propósito. En ella se muestra que la mujer sabia no solo evita la tragedia, también discierne cuando avanzar hacia lo desconocido confiando en Dios. Desde el cielo observamos cómo su historia comenzó a tejerse con la de generaciones futuras. Cada paso de Abigail resonó en mujeres que siglos después intercederían, hablarían y se levantarían cuando el silencio habría sido más cómodo. Ella se convirtió en arquetipo de mediación, imagen viva de que la paz no es debilidad, sino estrategia divina. Tal vez nadie te dijo que Abigail también cargó con la culpa que no era suya durante años, viviendo junto a un hombre que despreciaba la honra. Eso marca el alma, pero no la quebró. Su fortaleza nació de la comunión con Dios,
no de la aprobación humana. Por eso, cuando llegó el momento crítico, no dudó, no titubeó, no se escondió. Esta historia no es para entretener, es para confrontar. Porque revela que la violencia muchas veces es evitada por quienes se atreven a pensar, sentir y actuar desde el espíritu. Y aún falta revelar lo más profundo, aquello que conecta su legado con una enseñanza eterna que sigue viva hoy. No te vayas, porque lo que sigue expone verdades que raramente se predican, y el corazón de esta historia apenas comienza a latir. Abigail caminó los días siguientes con una conciencia nueva, como quien ha mirado la muerte de frente y ha regresado con los ojos abiertos. No celebró la caída de Nabal, porque su corazón no se alimentaba de venganza, pero entendió que la justicia divina no necesita manos humanas para cumplirse. En ese silencio posterior, mientras el polvo del peligro se asentaba, su espíritu comenzó a discernir que la paz que había defendido afuera debía ahora custodiarla por dentro. El desierto al que siguió a David no fue solo geográfico. Fue un territorio interior donde cada noche traía preguntas y cada amanecer exigía fe. Abigail dejó atrás una casa construida sobre la necedad y entró en una promesa edificada sobre la incertidumbre. Muchos creen que el liderazgo femenino se manifiesta solo en el acto visible, pero lo más profundo ocurre cuando nadie mira, cuando sostener la esperanza se vuelve una tarea diaria y silenciosa. Desde lo alto se observaba cómo aquella mujer aprendía a vivir sin garantías humanas. David aún no era rey, aún huía, aún sangraba por dentro por traiciones y persecuciones. Abigail no llegó para corregirlo ni para dominarlo, sino para acompañarlo con sabiduría. En su presencia, David encontraba reposo, no porque ella le resolviera las batallas, sino porque su sola manera de existir le recordaba que Dios seguía obrando incluso en la espera. Aquí se revela un misterio que pocos consideran. Abigail no fue grande solo por lo que evitó, sino por lo que sostuvo. Sostuvo un futuro cuando el presente parecía frágil. Sostuvo la promesa cuando la realidad gritaba lo contrario. Ese es el liderazgo que no hace ruido, pero sostiene generaciones. Es el liderazgo que Jesús más tarde honraría cuando habló de los mansos que heredan la tierra. En cada campamento, en cada huida, Abigail observaba y aprendía. Vio cómo la violencia tentaba a los hombres, cómo el poder mal gestionado corrompía, cómo la espera podía desgastar el alma. Y sin embargo, ella permaneció firme, no como espectadora, sino como guardiana invisible del equilibrio. Su presencia era un recordatorio constante de que la fuerza sin sabiduría conduce al abismo. Muchos ignoran que Abigail vivió rodeada de decisiones que podían inclinar la balanza hacia la sangre. Cuando David estuvo a punto de alzar su mano contra Saúl, ella comprendió que el liderazgo verdadero también sabe detenerse. Aunque la Escritura no registre cada palabra suya, el cielo da testimonio de su influencia. A veces Dios habla no con discursos, sino con la vida coherente de quienes caminan a nuestro lado. La historia de Abigail se entrelaza con una verdad eterna: la mediación no es debilidad, es autoridad bajo control. Esa autoridad se vería reflejada siglos después en Cristo, quien, teniendo poder para destruir, eligió reconciliar. Así como Abigail se interpuso entre la espada y su casa, Jesús se interpuso entre la justicia y la humanidad. El eco es claro para quien sabe escuchar. Con el paso del tiempo, Abigail aprendió que no todas las tormentas se anuncian, y que la sabiduría debe estar despierta incluso en los días de calma. Ella no descansó en su pasado heroico, porque entendía que cada día trae su propio desafío. Esa vigilancia espiritual la mantuvo sensible a la voz de Dios,
incluso cuando otros se endurecían. Desde la eternidad se contempla cómo su legado no quedó encerrado en una escena famosa, sino que se extendió como semilla. Mujeres y hombres aprenderían de ella que la inteligencia emocional no es un lujo, sino una herramienta sagrada. Que prevenir la violencia es tan valioso como vencerla. Que la palabra correcta, dicha a tiempo, puede salvar más vidas que 1000 espadas. Y mientras la historia avanzaba, Abigail seguía caminando, consciente de que su papel no era brillar, sino servir al propósito. No buscó reconocimiento, porque ya había comprendido que el verdadero honor proviene de Dios. En esa comprensión profunda, su alma halló descanso, y su vida se convirtió en una enseñanza viva que aún hoy continúa hablando, preparando el terreno para la revelación final que está por desplegarse. El tiempo avanzó como avanza el río oculto bajo la arena, sin ruido, pero con fuerza, y Abigail comprendió que toda sabiduría auténtica es probada cuando deja de ser urgente. Ya no había espadas levantadas ni mensajeros corriendo con noticias de muerte, pero existía una tensión más profunda, la del corazón humano cuando debe permanecer fiel en la espera. Allí, donde muchos se relajan y pierden el discernimiento, ella afiló su espíritu. David crecía en estatura y en destino, pero también en responsabilidades. Cada victoria traía seguidores, y cada seguidor traía historias, heridas, ambiciones. Abigail observaba cómo el liderazgo sin guía interior podía torcerse, y por eso su presencia se volvió aún más necesaria. No hablaba todo el tiempo, porque sabía que la palabra pierde peso cuando se usa sin propósito. Ella hablaba cuando el cielo marcaba el momento. En noches silenciosas, mientras el campamento dormía, Abigail oraba. No pedía poder ni control, sino claridad. Sabía que la verdadera influencia no se impone, se gana. Esa fue su diferencia frente a otras figuras que rodearon a David. Ella no competía por atención, no exigía protagonismo, no buscaba moldear el futuro según su deseo, sino alinearlo con la voluntad de Dios. Muchos desconocen que el liderazgo femenino que Abigail encarnó fue una respuesta directa a generaciones de violencia no sanada. Su sabiduría no nació en comodidad, sino en convivencia con la necedad. Conocía el precio del silencio mal colocado y el valor de la palabra oportuna. Por eso, cuando hablaba, los hombres escuchaban, no por temor, sino por respeto. En ese caminar, Abigail entendió que no toda batalla es externa. Algunas se libran en la mente, otras en la memoria. Recordaba el día en que descendió al encuentro de David con pan, vino y humildad, y entendía que ese mismo gesto debía repetirse ahora de otra forma, llevando paz donde el cansancio quería instalar dureza. Así, su liderazgo se volvió constante, invisible y transformador. El cielo observaba con atención. No era casual que esta mujer estuviera allí. Así como Débora juzgó con sabiduría y Jael ejecutó con valentía, Abigail sostuvo con equilibrio. Cada una respondió a un tiempo distinto, pero todas revelaron una verdad eterna: Dios no limita su obrar por género, sino por disponibilidad. Abigail estuvo disponible incluso cuando no era celebrada. David, sin decirlo, aprendió de ella. Aprendió que la prudencia salva futuros, que la escucha evita tragedias, que el poder necesita límites. Ese aprendizaje sería crucial cuando finalmente se sentará en el trono. Lo que el rey sería mañana, comenzó a formarse en los días ocultos junto a una mujer que supo decir no a la violencia sin perder la firmeza. Aquí se esconde un misterio que atraviesa los siglos. Abigail preparó un reinado sin portar corona.
Su influencia fue semilla, no espectáculo. Y así como ella intercedió una vez para salvar a su casa, ahora intercedía cada día para preservar un corazón. Ese es el tipo de liderazgo que no aparece en los registros humanos, pero que el cielo anota con detalle. Y mientras la historia se acercaba a su desenlace, el propósito de Abigail se afinaba. Ella sabía que no todas las misiones duran para siempre, pero que cada una deja una marca eterna. Su fidelidad silenciosa estaba a punto de revelar el fruto final, ese que solo se manifiesta cuando el tiempo, la obediencia y la gracia convergen en un mismo instante. El final de esta historia no llegó con estruendo, sino con la solemnidad de lo inevitable. Nabal murió como viven los necios, sin comprender del todo por qué el juicio lo alcanzó. Su corazón se endureció antes de detenerse, y su caída no fue solo física, sino espiritual. Abigail contempló ese momento con silencio reverente, porque entendió que la justicia de Dios no siempre necesita manos humanas, sino tiempo y verdad. Cuando David supo lo ocurrido, reconoció con claridad lo que muchos líderes tardan años en ver, que había sido preservado del derramamiento de sangre por la sabiduría de una mujer. No por la fuerza de un ejército, sino por la inteligencia emocional ungida desde lo alto. David bendijo al Dios que habla a través de vasos humildes y comprendió que el favor de Dios no se manifiesta solo en victorias visibles, sino en tragedias evitadas. Abigail fue llamada entonces a un nuevo capítulo. Ya no como esposa de un hombre cruel, sino como compañera de un futuro rey. Pero este ascenso no fue una recompensa superficial, sino una confirmación espiritual. Ella no llegó al palacio por ambición, sino por obediencia previa. Cada decisión tomada en secreto la había preparado para caminar a la luz sin perder el equilibrio. Aquí se revela un misterio que pocos se atreven a enseñar: el liderazgo femenino que agrada a Dios no imita la violencia del mundo ni se somete al abuso del silencio. Abigail no gritó para ser escuchada, ni calló para ser aceptada. Discernió cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo esperar. Esa sabiduría salvó vidas y cambió destinos. Su historia es un espejo incómodo para generaciones enteras. Nos confronta con la necedad masculina que destruye hogares, con la violencia que se justifica en el orgullo, y con la falta de mediadores que prefieren el conflicto antes que la paz. Abigail se levantó como antítesis de todo eso. Fue puente cuando otros querían ser muralla. Y ahora, al escuchar esta historia, tú también eres confrontado. Porque Abigail no es solo un personaje antiguo, es un llamado vivo. Un recordatorio de que siempre existe una alternativa al caos, una palabra antes del golpe, una decisión antes del desastre. El liderazgo verdadero no impone miedo, inspira transformación. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has visto reflejada tu vida, tu familia o tus luchas en este relato, te invito a que apoyes este contenido con tu like y te suscribas al canal. Aquí exploramos las historias de la Biblia sin filtros, sin versiones infantiles, revelando los misterios espirituales que muchos no se atreven a contar. Quédate hasta el final de cada video, porque cada historia es una llave que abre entendimiento. Déjanos en los comentarios tu reflexión o tu testimonio. Tal vez hoy seas tú quien necesite levantar la voz con sabiduría, o tal vez Dios quiera usarte como instrumento de paz en medio del peligro. No ignores ese llamado. Y recuerda esta verdad eterna, llévala contigo como una antorcha en la oscuridad. Cuando la sabiduría camina delante del corazón, incluso la violencia más segura pierde su poder. Porque Dios honra a quien elige la paz sin renunciar a la verdad.
Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.